quiero presentar y estoy muy honrado de contar con la participación de la Magister Marlene Goiburu Molina. Ella es licenciada en enfermería, especialista en enfermería oncológica, cuidados paliativos y terapia del dolor. Magister en gestión de servicios de salud, convención en gestión de cuidados de enfermería, maestra latinoamericana en enfermería oncológica en el 2023, labora en el Ministerio de Salud del Perú, integrando el equipo técnico de dirección de prevención y control del cáncer, docente universitaria de grado y pregrado y miembro de SLEO. Magister, un placer contar con usted el día de hoy y su ponencia en este webinar tan importante. Les cedo el espacio para la presentación. Muchísimas gracias, licenciado Nelson. Bueno, yo agradecida de la invitación de nuestra querida Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica, participar en estos webinars tan importantes pre-congreso que ya tenemos a puertas 15, 16 y 17 de octubre, ¿verdad? Y bueno, trayendo un poco la experiencia, ¿no? Importante que hemos desarrollado también durante tantos años de cuidados paliativos, de terapia del dolor, que se ha podido implementar algunos aspectos importantes en Perú, en Lima, y teniendo la oportunidad como enfermera oncóloga especialista en cáncer de trabajar en el Ministerio de Salud, donde estamos implementando normas para la enfermería oncológica, documentos técnicos, normativos. Es muy importante que enfermería oncológica se posicione a nivel de nuestros ministerios de salud en todos nuestros países. Y hoy nos convoca un tema muy importante, como son los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de aspectos de, eh, importantes como, por ejemplo, qué debe evaluar y hacer la enfermería en cuidados paliativos. Bien, yo empiezo con un tema muy importante del doctor José Carlos Bermejo, director del Centro de San Camilo, una eminencia a nivel mundial en lo que respecta a la humanización de la salud y un investigador, un intervencionista en aspectos de los hospice, en cuidados paliativos. Y él nos dice que la concepción paliativa de atención integral a la persona tiene un enorme potencial humanizador para la sociedad y para los sistemas de salud. Entonces, con esto nos está diciendo que cuidados paliativos tiene que abordarse desde una visión de salud pública también, porque tenemos que estar presentes en los tres niveles de atención y con énfasis en el primer nivel de atención para aspectos de atención domiciliaria. No hay cuidados paliativos sin trabajo interdisciplinar, donde todos somos importantes, donde todos los profesionales de la salud que conformamos el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos interrelacionamos desde nuestra visión de competencias para poder aportar, ¿no? En los esquemas de tratamiento, en la calidad de los cuidados, en la gestión de los servicios de cuidados paliativos con un solo objetivo, que siendo nuestro núcleo de atención el paciente y la familia. Entonces, lo primero que debemos saber los enfermeros es esto, ¿no? Internalizar que no hay cuidados paliativos sin un trabajo interdisciplinar. Nuevamente el doctor José Carlos Bermejo, ¿qué nos dice? Que la responsabilidad de promover los cuidados paliativos, o sea, que sean visibles en nuestros sistemas de salud, no solo la responsabilidad recae en los trabajadores y en los gestores de salud, sino también en las administraciones públicas y sus gobernantes, en los medios de comunicación social y en los educadores, empezando por la familia. Qué importante, ¿no? El doctor estuvo con nosotros en Perú dejándonos algunas
directivas importantes. Entonces, ¿el qué nos dice acá? Que tenemos que ser visibles en los sistemas de salud, que los cuidados paliativos tienen que integrarse a los sistemas de salud, pero ¿a través de qué? De leyes. Tenemos que tener ley nacional de cuidados paliativos, todos los países. Y tenemos que normar intervenciones, guías técnicas procedimentales, por ejemplo, que se normen desde los ministerios el tratamiento del dolor, la sintomatología, por la cual el paciente va experimentando conforme progresa la enfermedad. Entonces, me pareció muy interesante aspectos que habla el doctor con respecto a la promoción de los cuidados paliativos. Cuidados paliativos, entonces, son una necesidad en todos los países. Algunos lo han desarrollado mucho más, han llegado hasta los hospices, ¿no? Algunos todavía estamos en etapas de desarrollo, pero por lo menos ya tenemos ley, tenemos planes nacionales, tenemos brigadas de cuidados paliativos domiciliarias y establecimientos hospitalarios con servicios de cuidados paliativos. ¿Qué debe saber el enfermero? Que bajo el marco progresivo de la Organización Mundial de la Salud, que habla hace más de 40 años de los cuidados paliativos, nos dice que son una necesidad urgente y humanitaria de carácter mundial para las personas con cáncer u otras enfermedades crónicas mortales amenazantes para la vida. Que idealmente los cuidados paliativos deben iniciarse desde el diagnóstico de la enfermedad. Cuando se derivan los pacientes de cuidados paliativos en estadios de enfermedad muy avanzados, entonces ya estamos llegando tarde. ¿A qué? A proporcionar alivio de síntomas. Y cuando hablamos de síntomas, no solo nos referimos a los síntomas físicos, sino también a los síntomas psicoemocionales, a los síntomas espirituales, ¿no? La atención integral. Y entonces estamos llegando tarde para dar esa calidad de vida de la que tanto promovemos, ¿no? Y que entonces ya tenemos que cambiar nuestra mirada. Desde hace ya más de casi 10 años, la OMS nos dice que los cuidados paliativos se dan desde el momento del diagnóstico y luego en las fases avanzadas y se va adaptando de forma progresiva a la necesidad del paciente y de su familia. Que los cuidados paliativos son eficaces, ¿no? Cuando se integran al sistema de salud existente y que deben vincularse estratégicamente a los servicios del primer nivel de atención. Entonces, cuando tenemos estas ideas claras, los enfermeros podemos participar muy activamente en cada una de estas actividades. Entonces, los cuidados paliativos tienen que tener un enfoque de salud pública donde tengamos políticas educativas. Primero, hay que sensibilizar a quienes, a los propios profesionales de la salud. No todos los profesionales de la salud de diferentes disciplinas conocen lo que es cuidados paliativos. No todos los profesionales de la salud tienen la experticia de la prescripción, los enfermeros de la administración de opioides, por ejemplo. Y esa es una debilidad, porque cada vez la transición epidemiológica de la edad nos dice que estamos viviendo más y por lo tanto vamos a requerir más de cuidados paliativos, por las enfermedades crónicas, que no las vamos a poder curar. Luego, tiene que haber una política de medicamentos, una disponibilidad de medicamentos esenciales, que ya también existe una lista de la Organización Mundial de la Salud. Y lo esencial son opioides, como la morfina, por ejemplo, y que tenemos que entrenarnos muy bien cómo administrarla, cómo monitorizar, cómo valorar el efecto analgésico, aspectos importantes de nuestra competencia. Y una política de integración de los cuidados paliativos en cuanto a financiamiento. Entonces, el Estado tiene que eh, eh, fortalecer aspectos de seguros estatales que permitan, ¿no? Porque estos son tratamientos a largo plazo. Los pacientes son de enfermedades crónicas, por lo tanto los tratamientos van a ser también crónicos.
Y entonces hay pacientes con años en tratamientos de alivio de síntomas y paralelamente tratamientos a título paliativos, de, algunos de ellos en cáncer, por ejemplo, cirugía, quimioterapia, radioterapia. Y están viviendo más con las nuevas, los nuevos fármacos, ¿no? Están viviendo más los pacientes. Y entonces hay que darles oportunidades, es decir, el Estado te financia estos medicamentos, te financia la atención en cuidados paliativos para que los costos, el peso económico se alivie un poco en el paciente y la familia. Esto es lo que tenemos que conocer, que cuidados paliativos es tiene un modelo de sistema de cuidado continuo, desde el momento del diagnóstico, ¿ven? Una línea diagonal donde se le diagnostica al paciente y se intentan con tratamientos de la enfermedad, ¿no? Pero conforme va progresando la enfermedad y vamos retirando los tratamientos a título curativo y pasan a ser tratamientos a títulos paliativos, vamos incorporando más a los cuidados paliativos al paciente y vamos retirando, ¿no? Tratamientos que pueden ser futiles ya, ¿no? Y entonces, durante toda la etapa que pueda durar la continuidad del cuidado, ¿no? Y la progresión de la enfermedad del paciente, damos tratamiento para aliviar el sufrimiento, que fue un término incorporado ya hace varios años al concepto de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Incorporó sufrimiento como un concepto importante y o mejorar la calidad de vida. Pero va a venir una etapa de la muerte, que va a ser inevitable. Y acá necesitamos incrementar los cuidados al final de la vida. La particularidad de los cuidados paliativos en este sistema de cuidado continuo es que se extienden al duelo. ¿Qué es lo que pasa en los sistemas de salud? ¿No? Que cuando el paciente o la persona ya fallece, sale del sistema de salud, ¿no? La historia en archivo pasa a ya un archivo total. Y ahí terminó el contacto de la persona con el sistema de salud. En cuidados paliativos lo que nosotros tenemos que conocer es que los enfermeros podemos dar atención en el duelo y que tiene que ser considerado como una actividad más, una producción más, una intervención de enfermería, porque estamos preparados. Nos tenemos que preparar. Hay cursos muy importantes de tanatología donde se maneja el duelo. Y entonces tiene que ser una competencia más del enfermero para poder atender en el duelo. ¿A quién? A la familia, que es la que busca finalmente al, a los enfermeros cuando se acercan al consultorio y quieren contar qué tal fue su experiencia en cuanto a la atención que tuvieron y todo lo que se vivió en los últimos días de vida de su paciente, ¿no? Entonces son estos aspectos muy importantes a tener en cuenta. Seguimos. Y hay objetivos estratégicos, pues entonces, para los cuidados paliativos. Cuatro de ellos. Fortalecer las capacidades del recurso humano. Lo más importante, nosotros. Y hay que fortalecer las capacidades. La sensibilización es muy importante. Y luego la preparación en aspectos de control de síntomas. El uso de fármacos. En cuidados paliativos se usa mucha farmacología y nuestra tremenda competencia, pues, de la administración de los medicamentos, ¿no? Hay que mejorar la oferta de servicios en cuidados paliativos, mejorar la oferta, tanto intramural de los establecimientos de salud como extramural, visita domiciliaria, mejorar el acceso y la disponibilidad a opioides, sobre todo opioides, la morfina, que es el gold estándar y que los enfermeros debemos tener un dominio sobre
cómo administrarla, los tiempos de administración, cómo monitorizo el efecto analgésico, cómo evalúo nuevamente, en qué tiempo se evaluó eh, la pertinencia de una elevación de dosis, ¿no? O de la adherencia al tratamiento en el paciente. ¿Y qué debemos hacer también nosotros los enfermeros? Empoderar a la comunidad. La comunidad es parte de todo este problema de salud pública. Y entonces la comunidad tiene que conocer que existen los cuidados paliativos, ¿no? Y que no solamente se dan en la etapa de terminalidad. ¿Qué deben conocer los enfermeros? El enfermero experto en cuidados paliativos, pues debe conocer que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, tiene estos criterios de enfermedad terminal. Ya no se habla de enfermo terminal, ya no se habla de paciente terminal. Ya también ese término lo estamos retirando, ¿no? Todavía hay literatura que menciona enfermo terminal, pero eso va a cambiar poco a poco. Ahora, quien tiene la terminalidad es la enfermedad, no es la persona, ¿sí? Y tenemos que conocer pues estos 5 criterios de la enfermedad, donde se habla, miren, de problemas multifactoriales, síntomas intensos, enfermedad avanzada, progresiva, incurable, ¿m? Y que ahora también se le ha agregado el término amenazantes para la vida. Son las nuevas terminaciones que estamos hablando a raíz de los tratamientos futiles y un pronóstico de vida inferior a 6 meses. En algunos sistemas estamos trabajando pronósticos de vida para aspectos de casuística, registros de los seguros estatales puedan cubrir a los pacientes de 1 año. Pero estos ya son aspectos que cada país tiene que manejar y decir, no, yo, pues, si bien es cierto, CEPAL nos dice 6 meses, yo para mi normatividad voy a poner que el Estado cubrirá al paciente con una expectativa de vida de 1 año. Y entonces debemos tener un modelo de cuidado enfermero. Y este modelo tiene que garantizar. Garantizar es una palabra potente, muy potente. Y que dicen que cuando la utilicemos debemos tener en cuenta el significado de garantizar. Pero sí, pues, los enfermeros es lo que hacemos. Garantizamos la atención, ¿no? A través de nuestros conocimientos, a través de nuestra experticia, a través de nuestra especialización, ¿m? A través de nuestras intervenciones. ¿Y qué tenemos que garantizar? La atención al paciente con enfermedad terminal hasta sus últimos días, para que tenga también una muerte digna como ser humano que la merece. Que debemos conocer criterios a considerar en la valoración. El enfermero realiza una valoración clínica del paciente. El enfermero de cuidados paliativos es un enfermero clínico y entonces realiza un examen clínico, eh, tiene el conocimiento de lo que nos habla, nos cuenta la historia clínica, porque la historia clínica nos cuenta cómo empezó la enfermedad, ¿no? Es el relato. Y luego cómo ha ido evolucionando esa enfermedad. La identificación de exámenes de laboratorio. Hay pacientes, por ejemplo, que llegan con disnea y a veces se atribuye a la enfermedad el síntoma con el que acude el paciente al establecimiento de salud y no es así, sino que de repente el paciente está cursando con una anemia y la anemia produce, ¿no? Disnea. Entonces los enfermeros tenemos que identificar esta analítica del laboratorio, la entrevista, que es muy importante. Y los enfermeros somos comunicadores. Entonces tenemos que prepararnos también en técnicas de una buena comunicación. ¿Quién nos da esos cursos? Los comunicadores. Ellos son los que nos preparan en esas técnicas de comunicación. ¿Cómo dar las malas noticias? Es muy importante.
saber cuáles son esos momentos, cuáles son esas técnicas, ¿no? Para poder tener una mejor empatía con el paciente. Aplicar las escalas de valoración, que no las vamos a inventar. Estas escalas de valoración han sido validadas hace muchos años. Entonces, lo que tenemos es que estandarizar. ¿Qué queremos? El grupo staff de enfermería del servicio de cuidados paliativos, todos valoraremos con la escala numérica de 0 al 10. Todos los enfermeros realizaremos la valoración del dolor con una escala de facial, pero estandarizamos nuestra intervención, ¿no? Y nuestros registros, que ya en la historia clínica, nosotros en Perú tenemos una hoja exclusiva para el enfermero. Yo les predigo siempre, ¿no? Cuando hablo de esto con los alumnos y les digo, ¿qué otro profesional de la salud aquí, en nuestro país tiene una hoja de registro exclusiva para ellos? Nadie. Existe una hoja de evolución donde ahí registran la devolución del paciente todos los profesionales, excepto el enfermero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una hoja exclusiva llamada notas de enfermería. Y ese es un potencial enorme para nosotros, ¿no? Y que hay que valorar. Esta valoración de enfermería clínica, aquí nosotros utilizamos mucho la escala funcional de Karnofsky, ¿sí? Que no valora exclusivamente grado de dependencia, ¿ok? Sino también el status performance del paciente, cuánto la enfermedad está produciendo en el paciente incapacidad o discapacidad, ¿ok? Entonces, Karnofsky nos ayuda mucho en esta valoración del paciente. Igual para los pacientes de carácter oncológico, utilizamos la clasificación de la ECOG, ¿no? Algo parecida a la Karnofsky, ha extraído aspectos importantes de la Karnofsky, pero aquí se evalúa en grados, ¿no? Es otra herramienta validada de las cuales tiene que ser instrumento de enfermería, porque nuestro diálogo tiene que ir técnicamente hacia estas escalas. Karnofsky, por ejemplo, Karnofsky de 60 puntos en el paciente. E inmediatamente ya yo estoy mentalizándome de que es un paciente que requiere atención ocasional, pero que puede cuidarse por sí mismo. Igual el ECOG para los pacientes oncológicos, ¿sí? Un grado 2, ¿no? Y entonces nuestros registros y nuestro diálogo técnico va hacia paciente ECOG 2 o paciente COG grado 2 y ya inmediatamente me traslado mentalmente a un paciente con incapacidad para cualquier actividad laboral. Menos del 50% del tiempo está el paciente, ¿no? En K, postrado. Y luego utilizar la evaluación de síntomas de Edmond. Edmondo conocido mundialmente, ¿no? Mucha investigación y los 10 síntomas más prevalentes que ellos han adaptado a cada uno la escala numérica, de 0 al 10. Y entonces, el sin dolor a un extremo, el máximo dolor a otro extremo. Y entonces evaluamos dolor, cansancio, náusea, depresión, ansiedad, somnolencia, apetito, bienestar, disnea y insomnio, ¿no? O sea, la facilidad para poder dormir. Luego, utilizar escalas validadas. Por ejemplo, Bartel es una de ellas sobre actividades de la vida diaria. Comer, lavarse, arreglarse, vestirse, la micción, la disposición, el uso del retrete, trasladarse del sillón a la cama y la deambulación, subir y bajar escalera con su respectiva puntuación. Y aquí está sus indicadores, ¿no? Y entonces estas escalas validadas nos permiten, pues, que el enfermero pueda elaborar un diagnóstico de enfermería, ¿no? Basados también en nuestros diagnósticos NAMDA. Existen estas también escalas, ¿no? Que son parte de nuestro trabajo. Esto es lo que tenemos que conocer.
Esto es lo que tenemos que valorar. La escala Palliative Performance, el PPACE, ¿no? Que es una adaptación de la escala de Karnofsky, pero con evaluaciones de ítems como deambulación, evidencia de enfermedad, autocuidados, la ingesta y el estado de conciencia. Luego, ¿qué más tenemos que conocer los enfermeros en cuidados paliativos? Los principios generales del control de síntomas. Un paciente de cuidados paliativos es un paciente complejo. Cuando llegan por primera vez al servicio, son pacientes que pueden presentar hasta 4 síntomas de forma simultánea y se empieza con un tratamiento farmacológico para cada síntoma y hay que lograr la adherencia al tratamiento del paciente. Entonces, habrá que tener en cuenta estos 7 principios del control de síntomas. Evaluar antes de tratar, en el sentido de evitar atribuir los síntomas a que, bueno, si tiene pues una enfermedad ya crónica, ¿qué esperas? Va a tener falta de apetito, va a tener dolor, No, pueden haber complicaciones y pueden existir situaciones agudas en el paciente. Entonces, no debemos atribuir todo a la enfermedad. Hay que evaluar antes de tratar y hay que explicar las causas de los síntomas. El paciente tiene el derecho en su lenguaje, ¿no? Del paciente que nos podamos dejar entender nosotros. No es que el paciente nos entienda, sino que nosotros nos podamos dejar comprender. La estrategia terapéutica a aplicar siempre será mixta y en este sentido nosotros tenemos el valor agregado. ¿Y mixta por qué? Farmacológica y no farmacológica. Y entonces cuando tratamos estreñimiento, una mano prescribe, ¿no? El laxante, pero yo enfermero educo al paciente cómo va a tomar el laxante, pero le doy mi valor agregado, ¿no? La ingesta de líquidos, la movilización, aspectos importantes para evitar el estreñimiento. El tratamiento siempre ha de ser individualizado y ya la política, ¿no? Del cuidado ahora es que cada uno somos diferentes. ¿Tenemos hermanos? Yo tengo mis 6 hermanitos, pero ninguno tenemos la misma huella digital, pero somos hermanos, consanguíneos de papá y de mamá, pero no somos iguales. Marcamos diferencia, empezando por nuestra huella digital, ¿no? Entonces la individualidad es muy importante. Monitorizar los síntomas mediante el uso de instrumentos, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? La atención a los detalles para optimizar el grado de control de los síntomas. Detalles como qué, si el paciente cuenta con un cuidador, si el paciente está en abandono, está solo, hospitalizado, nadie lo visita. Eso me tiene que llamar la atención como enfermero, porque estoy las 24 horas con el paciente. Y entonces es una alerta. ¿Por qué nadie visita a este paciente? ¿Qué pasa? Y esos detalles son los que tenemos que abordar con sutileza y dar instrucciones correctas y completas sobre el tratamiento. Y ya les digo, el tratamiento mixto de farmacológico y no farmacológico. Los cuidados paliativos también nos llevan a nosotros a una enfermería de avanzada, la consejería de enfermería. Y la consejería de enfermería en cuidados paliativos nos permite tener un consultorio exclusivo del enfermero, donde tenga un espacio, ¿no? Con todas las condiciones para poder conversar con el paciente y con su familia. Entonces, este servicio de consejería de enfermería en cuidados paliativos, que brinda atención a pacientes y familia, brinda atención al paciente no complejo, al paciente complejo, al paciente que esté en estado terminal y al paciente agónico. Y busca como objetivo brindar cuidados y capacitación a la familia. ¿Por qué? Porque el 80% de la familia es el cuidador principal, porque la tendencia es de que el paciente esté en casa. Es difícil, muy difícil,
los sentimientos de la familia son muy encontrados, hay mucho sufrimiento. Sin embargo, lograr que el paciente, que es su voluntad de la gran mayoría, regresar a su lugar de origen y morir en su casa porque es su ambiente, ahí él puede mandar. En una estancia hospitalaria no. En una estancia hospitalaria tenemos horarios rígidos de visita, a no ser que sean los hospices. Aquí en mi país todavía no hemos regulado, ni siquiera hemos regulado los hospices. Entonces, estamos trabajando con brigadas de atención domiciliaria. Para esta consejería de enfermería necesitamos un equipo de enfermería altamente calificado y altamente calificado significa no solamente en los conocimientos, en la experticia, sino humanizado, que sea capaz de trascender, de ponerse al otro lado, de calzarse los zapatos del otro, del que sufre, del que es paciente. Y entonces en la consejería de enfermería evaluamos, cuidamos y educamos. Evaluamos, por ejemplo, efecto terapéutico de la medicación, síntomas, su presencia y su severidad, factores culturales, emocionales, sociales, espirituales y la adherencia al tratamiento. Cuidamos a través de establecer objetivos de común acuerdo entre el paciente, la familia y el enfermero. Y para eso entonces tenemos que ser veraces, auténticos. Esa es una característica muy importante. La gestión del cuidado, planes de asistencia, intervenciones en el ámbito, tanto hospitalario, tanto ambulatorio como domiciliario. Y educamos. Y esta educación empieza por la identificación del cuidador principal. Capacitamos y orientamos al paciente para el autocuidado. O sea, el paciente se tiene que cuidar hasta donde le sea posible. No tenemos por qué sobreproteger. Capacitar y orientar al familiar cuidador. Seguimiento de los cuidados en casa, del hospital cuando sale de alta, pues tenemos que evaluar esa continuidad del tratamiento y educar para que se dé esa continuidad de tratamiento y nuevamente la adherencia al tratamiento que es muy importante. Y luego conocer de visita domiciliaria, que tiene que ser una atención integral. Hay que conocer el hogar, el entorno, sus necesidades y factores de riesgo, porque nosotros le vamos a solucionar el problema. No, porque nosotros también dentro del equipo somos el puente, somos el engranaje entre el asistente social o trabajador social, entre el asesor espiritual, el médico, el de rehabilitación, el psicólogo. Porque como yo estoy con el paciente más de cerca, por mi propia naturaleza de la profesión, entonces identifico una profunda tristeza, identifico probable depresión cuando el paciente le dice, licenciada, enfermera, ¿para qué seguir viviendo? Estoy sufriendo mucho. ¿Cómo? Esas son luces rojas, ¿sí? Evaluar a la familia, comunidad de cuidado. La familia también requiere atención de nuestra parte. La familia es un gran aliado, entonces no puede quedar fuera del ámbito de nuestros cuidados. Mejorar la comprensión de la vida familiar, mejorar la definición del problema de salud en el contexto familiar. Entonces, esto significa que hay que darle su espacio, hay que realizar las visitas, dependerá del estado del paciente para que se le visite una vez al mes, cada 15 días. Si está en mayor deterioro, se van acortando los espacios de días de visita y hay que establecer un plan de intervención en el grupo familiar. Las situaciones que requieren atención en el domicilio, aspecto importante que tenemos que reconocer. Por ejemplo, no pueden desplazarse, salvo en ambulancia. Aquí en mi país un costo en ambulancia es muy costoso. El Estado no lo cubre todavía. A no ser, tenemos un servicio de ambulancia que es el SAMU, pero ahorita está dirigido hacia situaciones agudas, no todavía hacia cuidados paliativos, que padecen una enfermedad terminal y desean fallecer en el domicilio, que se niega a acudir a la consulta, está en todo su derecho y no podemos tampoco obligar a los pacientes.
o que han sufrido una incapacidad reciente, ¿no? Aspectos importantes que debemos conocer cuando el paciente es frágil, ¿no? Cuando se sospecha de sobrecarga del cuidador. Y también ahí tenemos los mensajes. Mucho oído, mucha observación para poder diagnosticar e intervenir. Esto es parte de los cuidados paliativos, brigadas que trabajamos aquí en mi país, brigadas de atención domiciliaria, y luego conocer sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico. Esto es muy importante, que consiste en no aplicar medidas extraordinarias o desproporcionadas con la finalidad terapéutica que se plantee en un paciente con mal pronóstico vital y o mala calidad de vida. Hay que tener una balanza. Hay que utilizar criterios de proporcionalidad, los beneficios y los inconvenientes. Entonces, el enfermero tiene que conocer de adecuación del esfuerzo terapéutico también. No emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Y ha de tenerse en cuenta y respetar la voluntad explícita del paciente a rechazar el tratamiento para prolongar la vida y a morir con dignidad. Hay también ahora, ya hace algunos años estamos trabajando cuidados paliativos en cuidados intensivos. Y es muy difícil tomar la decisión cuándo desextubar a un paciente, hasta cuándo mantenerlo en la unidad de cuidados intensivos. Pues lo retiro de la unidad de cuidados intensivos, pero lo voy a trasladar, porque un paciente así, en estas condiciones, no puede irse a casa y necesito trasladarlo a un servicio de hospitalización, donde esté acompañado de la familia las 24 horas del día. Y tenemos que prepararnos para facilitar las despedidas. No es fácil, tremendamente difícil, pero hay que trabajar estos aspectos con la familia previamente, antes de que suceda. No esperar al final, porque entonces la familia se desespera. Difícil, pero es parte de la preparación del enfermero. Entonces, cuidados paliativos en enfermería significa una enfermería de práctica avanzada, caracterizada por ofrecer un nivel avanzado de práctica enfermero, que maximiza la utilización de competencias especializadas y de conocimiento enfermero para responder a las necesidades de los clientes en el dominio de la salud. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Máster Marlene. Una excelente presentación. Creo que nos trató de conceptos fundamentales que hay que conocer. Muchas veces son conceptos que hay mucho desconocimiento o tabúes en torno a ellos por parte del profesional de enfermería, por parte de los pacientes, por parte de la familia también. Entonces creo que fue sumamente enriquecedora esta presentación y pues nos allana mucho o nos invita verdaderamente a prepararnos, a conocer y a poner en práctica todo este conocimiento basado en la evidencia para mejorar nuestro cuidado con el paciente en cuidados paliativos.